¿Sabes verdaderamente cómo estás educando a tu hijo? ¿Crees que eres perfecto en este sentido? Un tema que me parece muy importante y me gusta y del cual se habla mucho últimamente son los estilos de educación. Y existen muchas teorías de cómo educar a los hijos. Hoy te voy a hablar de 4 estilos de educación. Los 4 estilos son el democrático, el autoritario, el permisivo y el indiferente. Y te vas a dar cuenta de la importancia de establecer límites claros y consistentes para los niños y las niñas. Ser padres no es una tarea fácil y a veces nos sentimos desorientados e incapaces de manejar las situaciones. Ser padres es la principal responsabilidad de nuestras vidas. Tratar de educar personas de bien para la sociedad. Es muy importante que sean sanas física, pero también mentalmente. Muchas veces nos encontramos ante la duda de qué debemos y qué no debemos hacer, qué debemos y qué no debemos permitirle a nuestros hijos. Pero si le ponemos límites y normas claras desde el principio, nos va a resultar mucho más fácil la crianza. Mezclar entre el afecto, la comunicación y el control es lo que va a definir su futuro, el futuro de nuestros hijos. Y recordemos que todas las personas, y especialmente los padres, son diferentes. No hay uno igual a otro, como no hay un niño igual a otro niño. Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal Jairo Gómez, tu pediatra, un canal dedicado al cuidado de los niños. Si te gusta el contenido, te invito a que te suscribas y les des like, me sigas en las redes sociales, en Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. Y quédate hasta el final porque te aseguro que este video es muy interesante. Hoy vamos a hablar de 4 estilos diferentes de educación. Muchas veces se mezclan unos con otros. Y empezamos con el número 1 y es el estilo democrático. Este estilo educativo, el democrático, se caracteriza porque el padre o madre escucha al menor y escucha sus necesidades. Se adapta a las exigencias según la edad y el momento del desarrollo correspondientes. Pone límites y normas, dando refuerzos positivos cuando el niño o adolescente las cumple y castigos proporcionados a la edad. Y cuando, sobre todo, también hay un reforzamiento positivo cuando las respeta. Se muestra afectivo y con alto grado de exigencia. Los padres con un estilo democrático se caracterizan por ser muy cariñosos, mantienen con sus hijos altos niveles de comunicación. Las normas y los límites son claros y suelen ser explicados y justificados ante sus hijos de forma razonable a las diferentes edades y necesidades. No es lo mismo las responsabilidades de un niño de 2 años que de 12 años. Controlan y restringen el comportamiento de sus hijos con normas y límites claros. Los padres, al margen de ser cálidos, cariñosos, ponen normas claras y coherentes, supervisan y guían las conductas y también fomentan la autonomía, animando al niño o la niña a que sea más indolente, estimulando así su desarrollo. Si los niños se sienten queridos, apoyados, sabrán que siempre pueden contar con los padres cuando lo necesitan. Pero al mismo tiempo tienen que tener claro que no pueden hacer lo que quieran, que hay unos límites que no se pueden traspasar y que deben cumplir para su bienestar y el bienestar de los demás. Esto hará que tengan una buena autoestima, un buen comportamiento y una actitud responsable hacia los demás. Al ser padres y madres cariñosos, hacen más felices y más fácil la transmisión de valores y formas de comportamiento con los que se quiere educar, ya que los hijos son más receptivos si se les enseñan las cosas en un ambiente de afecto y de respeto mutuo. Como resultado, estos niños tienden a tener altos niveles de autocontrol y, lo más importante, altos niveles de autoestima. Son capaces de afrontar situaciones nuevas con confianza y con autoridad. Son persistentes en las tareas que comienzan y las terminan. Son interactivos y hábiles en las relaciones entre los iguales e independientes y afectivos. Suelen tener valores sociales y morales muy definidos y entienden las normas, y su competencia social está muy desarrollada. En el número 2 está el estilo autoritario.
En este caso, el padre o la madre dicen cómo se deben hacer las cosas, imponen las normas y no se acepta que se cuestionen. Es lo que se dice el estilo militar. No conciben otra forma de hacer las cosas de manera diferente a la suya. Se hace como yo digo. Aplica castigos que a menudo son desproporcionados a la conducta del niño y son exagerados. Muestra bajo afecto, bajo cariño, pero una alta exigencia. Algunas características de los padres con este estilo de educación es que son poco cariñosos, mantienen bajos niveles de comunicación con sus hijos, imponen normas y límites en lo que ellos digan, controlan de forma rígida y severa el comportamiento de sus hijos. Son padres y madres con unos valores de exigencia y control muy alto, mientras que no muestran afecto hacia sus hijos y no hay comunicación con estos. La comunicación solo es en una vía, es lo que ellos digan. Generalmente no tienen en cuenta los intereses y necesidades de sus hijos, imponiéndoles habitualmente lo que tienen y deben hacer. Solo lo que dicen ellos es válido y no escuchan a sus hijos y hacen prácticas de castigos severos. Como consecuencia, estos niños y niñas tienen una autoestima baja, tienen dificultad para controlar sus impulsos, pueden tener inmadurez, son poco persistentes en las tareas que emprenden. El estilo permisivo o indulgente. El padre o madre con estilo permisivo muestra una actitud de sobreprotección hacia el menor. Cree que lo ayuda cuando hace todo por él. A menudo recorta la libertad cuando el menor reclama independencia. Muestra mucho afecto, pero poca exigencia. Eso sí, son padres muy cariñosos, mantienen altos niveles de comunicación con sus hijos. No suelen poner límites a los hijos. Existe poco control de su comportamiento. Dentro de este grupo también podemos encontrar a padres que, además de ser excesivamente permisivos, presentan conductas demasiado indulgentes, lo dejan hacer lo que quiera. En este caso, los padres mostrarán indiferencia hacia las actitudes positivas o a las actitudes negativas del niño. Acceden fácilmente a los deseos. Tienen poco control sobre sus hijos, es decir, dejan a los hijos en una total y absoluta libertad. Apoyan a sus hijos, pero a la hora de ponerles límites, no saben cómo hacerlo o no quieren hacerlo por no tener un conflicto con su hijo y no tener un enfrentamiento. Por lo tanto, utilizan pocos castigos y poca disciplina. Frente a las dificultades de la vida que puedan tener sus hijos, siempre les están retirando los obstáculos en lugar de enseñar cómo superarlos. Y en caso de duda, su hijo siempre tendrá la razón y siempre saldrá ganando. No establecen ninguna norma dentro de la educación de sus hijos. Estos crecen sin ninguna pauta de conducta, lo que puede traer problemas dentro de la escuela. No son exigentes con sus hijos para que cumplan con sus responsabilidades. La comunicación en este sentido de educación es unidireccional. Los padres y madres tienen muy en cuenta la iniciativa y los argumentos de los hijos. Ellos generalmente son los que mandan. También proporcionan al niño una gran, pero gran autonomía. Son padres preocupados por sus hijos o por sus hijas, tanto que para la formación académica como para cualquier otro aspecto, sus hijos siempre acaban dominando la situación. No respetan la autoridad paterna y tanto no saben los padres establecer unas normas claras, por ejemplo, a la hora de hacer tareas o a la hora de llegar a casa. Utilizan muy poco los castigos y son padres y madres que aceptan todo tipo de conducta de los hijos, incluso expresiones de agresividad hacia ellos. Y tienen sus consecuencias y como consecuencia, pues los niños educados con este estilo adquieren unas buenas conductas sociales, como por ejemplo, tienen una buena imagen de ellos mismos, una buena imagen, una buena autoestima, tienen confianza en sus posibilidades, eso lo tienen muy claro, son espontáneos a la hora de hacer las cosas, son originales y creativos y adquieren una alta competencia social. Esto sí es muy importante. Pero por otro lado está la parte negativa, la que debemos ver que es muy importante. Podemos ver que son niños que no suelen tener referentes y por lo tanto no saben
a dónde aferrarse. Por un lado, también les falta hábitos de esfuerzo. No reconocen ni respetan las figuras de autoridad. No están acostumbrados a recibir un no como respuesta a las situaciones y suelen ser niños exigentes e irrespetuosos. Además, pueden ser inseguros. Mandan y controlan a los padres, son egoístas, son egocéntricos, no tienen ningún sentido de la disciplina porque están acostumbrados a hacer lo que quieren, no tienen cuidado de su salud y seguridad, además presentan escaso control sobre su propia conducta ya que no disponen de un código de comportamiento que no se les enseñó. También existen unas consecuencias negativas por los mismos padres o a los mismos padres, y es que en muchas ocasiones la autoestima de los padres es baja al ver el comportamiento de sus hijos y que no lo respetan. No tiene comunicación ni diálogo con su progenitor. No le tienen respeto. Por otra parte, se sienten frustrados con la educación que le dieron a sus hijos. Y por último está el estilo indiferente de crianza. Cuando el estilo educativo es indiferente, lo que ocurre es que el padre, la madre o el educador no se implica demasiado en el control del menor. Le da completa libertad a este para tomar sus propias decisiones. No suele recurrir al castigo como herramienta educativa y las normas son muy laxas o prácticamente no existen normas. Muestra bajo afecto y bajo nivel de exigencia de cara al menor. Los padres con este estilo indiferente son aquellos que son poco cariñosos, mantienen bajos niveles de comunicación con sus hijos, no suelen poner límites nunca a sus hijos, podríamos decir que son padres ausentes, existe poco control de su comportamiento, hay una baja disponibilidad y baja exigencia, no se implican en la educación de sus hijos ni se implican afectivamente. Para suplir su papel educativo les hacen muchos regalos, ya que es la manera más rápida y cómoda de tener contentos a los hijos. Están más ocupados en otras obligaciones, como por ejemplo las amistades o el trabajo o sus responsabilidades personales, y sus responsabilidades paternas son mínimas. Dejan a sus hijos hacer todo lo que quieran, ya que es la mejor manera de que los hijos no los molesten. Como consecuencia, tienen una baja autoestima y autocontrol estos niños. Tienen un fracaso escolar muy alto, tienen más probabilidades de caer en el alcoholismo, en la drogadicción, sufren de desobediencia. Además, pueden tener sumisión ante el control externo, pueden desencadenar conductas agresivas, no tienen confianza en sí mismos y no tienen responsabilidad, pues no valoran el esfuerzo personal. Además, muchos de estos niños van a tener problemas psicológicos. Estos niños, al no encontrar ningún signo de afectividad por parte de padres y madres, las buscan en otro tipo de grupos, siendo o no siendo lo más adecuado. En conclusión, a todo lo que hemos visto y de todo lo que hemos hablado, el afecto es necesario para la transmisión de seguridad a cualquier niño o niña. Sentirse querido y aceptado contribuye a la formación de una buena salud mental y una autoestima adecuada. Por otra parte, la comunicación hace que haya frecuentes diálogos, logrando fácilmente y conociendo las actitudes de sus hijos. Esto también facilita a los padres saber cómo son y qué hacen sus hijos, además de favorecer y de llegar a acuerdo. Como vemos y como podemos llegar a la conclusión, el método democrático es el método ideal de educación de nuestros hijos, pero no siempre es fácil y a veces los combinamos. Espero que esta charla un poco larga haya sido de tu agrado. Gracias por haberte quedado hasta el final y piensa muy bien el estilo de educación que vas a hacer con tus bebés.